El aumento del salario mínimo para el año entrante será del 9,54%. Lo expide vía decreto el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo anuncia el 24 de diciembre desde Zipaquirá, el jefe del Estado. En la práctica, el aumento del subsidio de transporte es superior al 20%. Haciendo el consolidado, el salario mínimo queda en un poco más de 1.600.000 pesos, incluyendo ese ítem adicional. El doctor Bruce McMaster es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, de la ANDI, que reaccionó ese mismo día después del anuncio del presidente Gustavo Petro, hablando de lo que significa, de los riesgos que puede tener este incremento para la economía colombiana. Doctor McMaster, buenos días. Buen día, Ricardo, a usted y a los oyentes de Blue. Muchas gracias, doctor McMaster. Quiero preguntarle por la explicación del primer párrafo de ese mensaje que usted le responde al gobierno nacional como consecuencia de este decreto del aumento del salario mínimo. Usted dice que las decisiones populistas terminan siendo fiesta de pocos días y hambre hacia el futuro. ¿Por qué lo dice? ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo puede traducirse en lo que usted llama hambre hacia el futuro, este aumento del salario mínimo? Ricardo, yo creo que en términos generales las decisiones populistas cumplen con esa regla y por eso lo mencioné. Claro que lo saqué en el contexto de la conversación que se estaba dando de salario mínimo. Pero el aumento del salario mínimo, Ricardo, es una de las decisiones más complejas que hay para tomar, no solamente para los empresarios, es en realidad para los trabajadores y para el gobierno nacional. Por eso existe la mesa de concertación que trata de producir un equilibrio entre las diferentes variables y entre sus posibles efectos. Por eso existe, si no, no valdría la pena hacerla, no valdría la pena que existiera y no nos preocuparíamos sino por tratar de aumentar el salario al máximo posible, que es una de los objetivos primordiales, por supuesto, cuando se habla de aumento del salario mínimo. El tema es que el salario mínimo tiene otros efectos que terminan eventualmente siendo costosos. Entonces, nosotros de alguna forma lo que creemos es que cuando el aumento es exagerado, termina generando, por supuesto, efectos muy importantes, que en el caso de la economía se concentran mucho en las pymes, en las pequeñas empresas, en los emprendedores, en las compañías o en las empresas que están en el campo y que son fincas o que son agricultores o que son ganaderos, que además tienen unos niveles de informalidad muy, muy grandes. La verdad es que luego aparecen también efectos relacionados con la inflación que nos preocupan. Ustedes saben, ya vieron ustedes hoy, por ejemplo, el incremento en el Transmilenio, y ese es uno de los múltiples que se nos van a venir de aquí en adelante, que terminan afectando sobre todo a las personas. Y es que la inflación afecta especialmente a los hogares más vulnerables. Y es claro que cuando se presenta una inflación durante el año, digamos, los hogares van perdiendo poder adquisitivo, y esto termina siendo, sin duda alguna, algunos economistas lo llaman el impuesto más regresivo. De manera que es una decisión complejísima que tiene, por supuesto, estas implicaciones de las cuales estoy hablando ahorita, y el incremento que hubo pues fue un incremento que nadie estaba esperando, no lo estaba esperando ni las centrales de trabajadores. En algún momento cuando nos hablaron a nosotros en las negociaciones nos hablaban de que ellos estaban dispuestos a llegar hasta el 9%, fíjese usted, y terminó siendo inclusive el 11% que menciona usted, efectivamente, cuando es compuesto en términos de sumar el salario básico más el subsidio de transporte, de manera que a eso se refiere, digamos, toda esta reflexión. Sí, doctor McMaster, también se señala cuando hay estos aumentos del salario mínimo, ya había ocurrido en 2021, para el 2022, a finales del 21, quiero decir, finalizando el gobierno de Duque, tal vez un incremento cercano al 10% del salario mínimo, que esto puede frenar la generación de empleo. Ya hay hoy estadísticas, cifras que demuestren efectivamente de qué manera un aumento del salario mínimo como el que se decretó en las últimas horas o como el que se ha decretado en otros momentos, doctor McMaster, definitivamente frena la generación de nuevos empleos. Esta mañana oía a Felipe que hablaba de ese aumento en particular. La gran diferencia
es que ese incremento en ese instante se estaba produciendo en un momento en el cual el país tenía una inflación que crecía. Fíjese usted que todos los años teníamos una inflación que cada vez era mayor. De hecho, al año siguiente hubo una inflación que fue de más del 13%, cuando hubo el aumento del 10%. Estamos viviendo hoy un fenómeno en el cual afortunadamente la inflación se está reduciendo, y eso es buenísimo para los hogares colombianos. Y fíjese usted que entonces lo que tenemos es que este aumento termina siendo un poco más del 100%, digamos, de la inflación de este año, y un poco más del 260% de la inflación esperada para el año entrante, lo cual sin duda alguna, digamos, genera algunas preocupaciones en el mundo de lo económico. Pero le voy a decir una cosa, Ricardo, la pregunta que nos tenemos que hacer no solamente es alrededor de la pérdida de empleo, sino de la pérdida de empleo formal, desde dónde se generan las mayores informalidades. Y le quiero decir, el caso, digamos, más dramático es el caso de un restaurante pequeño, el caso de un taller pequeño, el caso de un emprendedor o el caso de una pyme que eventualmente contrata 2, 3 o 4 personas y que tiene que tomar la decisión el año entrante de ver si es capaz de pagar el salario mínimo. Y en ese caso se presenta justamente el dilema de si paga el salario mínimo o si le ofrece eventualmente, porque no le alcanza, porque la rentabilidad no da, porque el tamaño del negocio no da, si le ofrece remuneración por fuera del salario mínimo informal a los trabajadores. Ya tenemos que 6 de cada 10 colombianos hoy en día están en esa condición. La informalidad en Colombia, usted sabe, es de cerca del 60%. Entonces eso significa que lo que estamos es presionando a esas pymes a que eventualmente consideren la posibilidad de no contratar en forma formal a los trabajadores, sino de ofrecerle trabajo informal. Y eso tiene una gran cantidad de consecuencias, especialmente para los trabajadores. No les dan cesantías, no tienen eventualmente pensión en el futuro, no tienen contrato de trabajo, no tienen horas extras, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que lo que yo creo que vamos a terminar viendo es un incremento importante en la informalidad, que al final no es más que quitarle derecho a los trabajadores. Y por eso le digo que aunque por supuesto, no puede haber un colombiano que no quiera que el salario mínimo sea más alto, no puede haber un colombiano que no quiera que haya más ingresos en los hogares colombianos, eso no puede suceder, pero el tema es que tiene consecuencias, tiene costos, y los costos que los pagan especialmente los emprendedores, las pymes y los trabajadores de esas organizaciones que terminan llegando a la informalidad, que esa es la inmensa preocupación que nosotros tenemos en este momento. Sí, claro, doctor Magnacer, hace un año el salario mínimo subió un 30% por encima de la inflación, este año sube 82% y 115% por encima de la inflación si se toma en cuenta también el aumento en el auxilio de transporte. Exacto. ¿Cuáles pueden ser los efectos de estos incrementos, ya no solamente sobre la inflación, sino en particular sobre la política monetaria del Banco de la República y sobre la reducción de las tasas de interés que vienen pidiendo además los mismos empresarios del país, que también el propio presidente ha dicho que tienen que meterle más el acelerador, pero pues que a la hora de la verdad pues quedan en entredicho tras este incremento? ¿Usted tiene tal vez ese impacto, tiene alguna medición de lo que pueda pasar con los intereses en el país a raíz de este aumento en el salario mínimo? Paola, fíjese usted cuando en el año 2020, que estábamos hablando justamente del 2021 al 2022, se presentó ese incremento alto, fíjese usted lo que sucedió con la inflación el año entrante, el año siguiente. Terminamos hablando de una inflación del 13%, que es de lejos la más dolorosa que hemos tenido, digamos, durante los últimos años, pues después de la pandemia y demás. De manera que lo que tenemos al final realmente, y yo por eso entiendo, digamos, perfectamente, digamos, incluso los trabajadores que eventualmente se alegran, digamos, con el incremento que se está presentando, que se registra como resultado del decreto del 24 de diciembre. Y comparto la alegría, pues, pero el tema es que tenemos que entender las consecuencias. Usted lo está diciendo ahorita. Una parte muy importante de la conversación se da alrededor de justamente el que piensa el Banco de la República. De hecho, el Banco de la República va a la mesa de concertación y estuvo allá y nos habló y nos explicó cómo ellos estaban aspirando a que este año 2025 la inflación bajara al 3%. Si la inflación es el 3% el año entrante, en realidad lo que estábamos haciendo es haciendo un incremento, digamos, equivalente al 266% de la inflación esperada, lo que nos va a llevar a una inflación más alta.
no se va a cumplir probablemente el 3%, y si no se cumple vamos a tener esa presión, que además es una presión que afecta inmensamente a los hogares, porque afecta el cobro de las tarjetas de crédito, afecta, por ejemplo, por supuesto, los créditos hipotecarios, le quita ingreso disponible a los hogares, y también le pasa lo mismo a las empresas y a la inversión. De manera que esa ecuación, que es una ecuación de múltiples factores, es la que hay que tener en cuenta. Yo lo que no puedo estar de acuerdo es con la gente o con las personas que niegan, digamos, como la interrelación entre todos los factores de la economía, y que dicen, no, al final no hay ninguna relación, por ejemplo, entre inflación y el salario. Pues claro que hay una relación importante, porque los salarios son una parte importante de los costos de cualquier economía. Eso, por supuesto, se da. O que no hay una relación entre los costos, por ejemplo, salariales y el empleo formal de las pymes. Hay una evidentísima relación entre esas dos variables. Entonces, negarlo, pues sí, lo puede uno hacer hoy en día, lo podemos hacer durante estos días, y podemos tomar decisiones equivocadas, pero al final vamos a terminar pagando todos en términos de la economía, los platos rotos, digamos, de haber tomado una decisión. ¿Cómo será importante, doctor McMaster, que incluso la propia ministra de Trabajo ha hablado de desindexar, desamarrar 188 productos que suben en la misma medida en que sube el salario mínimo? ¿Usted tiene ese mapeo? ¿Tiene de pronto los que sí puedan subir realmente y los otros muchos que no? Porque es que hay muchas cosas que no se pueden ajustar. Por ejemplo, una vez más, el valor de la administración en los edificios, en donde el salario de celadores, de vigilantes, de personas del aseo está ligado directamente a este incremento del salario mínimo. ¿Tiene usted también ese mapa? Uh-huh. Es un muy buen ejemplo, Paola, y de hecho le debo decir que en todas las conversaciones de la mesa ella lo mencionó siempre, porque ella es consciente y el gobierno es consciente de cómo se afecta la inflación por los temas que usted está planteando. Los más notorios son justamente los que tienen que ver con o decisiones, digamos, casi que de ley, en donde se habla de un número de salarios mínimos, digamos, relacionado con el precio o con el ajuste que se pueda producir en un año, o decisiones contractuales también, en donde se dice el precio subirá de acuerdo con el incremento del salario mínimo, o lo que usted menciona, los precios que están relacionados directamente con el costo de la mano de obra. ¿Cómo le va a decir uno eventualmente, por ejemplo, a una compañía de suministro de personal o de vigilancia que no puede aumentar, digamos, de acuerdo a la proporción de lo que crezca el salario mínimo? Es imposible no hacerlo. Y eso pasa en una gran cantidad de sectores. Todos los sectores intensivos en mano de obra tienen esa misma realidad, digamos, en sus mesas al momento del 1 de enero de decidir si aumentan o no aumentan los costos contractuales y salariales. Ahí va a haber, pues ojalá sea mínimo, ojalá se logre minimizar, porque nadie le puede desear el mal a la economía, pero sin duda estamos en este momento en una situación bastante inédita. Lo que se había hecho en México, que parece ser parte del ejemplo que se tomó por parte del gobierno nacional, pues tenía una inmensa diferencia. Es que México tenía el salario mínimo más bajo de toda América Latina, lo ha tenido durante muchísimos años, es como una tercera parte de lo que ha sido en Colombia, de manera que ha venido subiendo, de manera que ese ejemplo mexicano es un ejemplo que no es, digamos, fácilmente trasladable a una economía como la colombiana. Sí, doctor McMaster, ¿usted cree que este aumento podría interpretarse más como una decisión política de cara ya a las elecciones de 2026? Pues yo lo veo así como, digamos, como una intención de tratar de, pues no sé, de quedar bien, digamos, efectivamente con algunas personas, y entiendo por qué las personas lo aprueben, o entiendo por qué las personas lo apoyen, pero el tema es que están todos los otros costos que vamos a tener que asumir, que están ahí en la mesa y que los vamos a tener que sin duda alguna ir contabilizando uno a uno, pero sí me parece que tiene un componente, y por eso lo mencionábamos allí. Claro que es popular decir que vamos a dar un salario mínimo mayor, no, nadie tendría duda de eso. Claro que a la gente le va a gustar, y habrá gente, sobre todo las personas con mayor necesidad, que van a reaccionar muy rápidamente con alegría. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero es evidente que está todo el resto del análisis que estamos planteando ahorita, que tiene que ser tenido en cuenta, porque no tenerlo en cuenta realmente termina, digamos, generando distorsiones que pueden ser inclusive costosísimas para las mismas personas más vulnerables de la economía.
Claro, y termina pasando lo que usted señala posiblemente, doctor McMaster, y es que los gobiernos terminan apurados. Luego de una decisión como esta, terminan haciendo cuentas y mirando cómo hacen para frenar y controlar la inflación, aunque esa es la tarea del Banco de la República. Y ahí seguramente va a venir otra pelea, ¿no? Sí. Y vea usted, Ricardo, hay un tema que, por ejemplo, no ha sido visto con detalle, y es... Tenemos al gobierno en problemas fiscales porque lo ha dicho de todas formas y quiso sacar una ley de financiamiento y demás. Este incremento por encima de lo que estaba proyectado en el marco fiscal de mediano plazo le va a significar al gobierno 2.3 billones de pesos adicionales en costo. Ese es el tipo de cosas que terminan sucediendo y que hay que tener en cuenta. Yo quiero saber, el ministro de Hacienda, si ya contabilizó esos 2.3 billones y de dónde los va a sacar. Esa es la pregunta, ¿de dónde los va a sacar y si los tuvo o no en cuenta el ministro Diego Guevara? Es el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, con nosotros. Doctor McMaster, muchas gracias. Le deseo un feliz año, si no hablamos antes del próximo 31 de diciembre. Ha sido usted, como siempre, muy amable. Sí, lo mismo para todos, Ricardo. Gracias. 8:35.